Hola a todos, espero que estén muy bien. Bueno, en esta clase vamos a continuar con con el tema de procesos, hilos y ciertas condiciones que existen eh, a la hora de trabajar con sistemas multiprogramados que tienen diferentes hilos. Ciertos problemas que pasan cuando hay paralelismo. Bueno, un hilo es como un proceso pero tiene sus diferencias. De hecho, se le conoce como proceso ligero. Se parece mucho a los procesos en el sentido de que me permiten tener paralelismo, pero la diferencia es que, ¿se acuerdan de lo de PCB, de Process Control Block? El PCB de un hilo es mucho más sencillo que el PCB de un proceso grande, digamos, un proceso normal. Entonces, por eso se les conoce como procesos ligeros. Permiten paralelismo, pero su PCB es más sencillo, comparte menos información y comparte menos recursos. También un proceso puede tener asociados múltiples hilos. N, no hay límite. Un proceso puede crear todos los hilos que él quiera. Y cuando el proceso se muere, todos sus hilos se mueren. Un proceso podría crear otros procesos también. Y en este caso, si uno mata al proceso padre, los procesos hijos no se mueren, digamos, tienen vida propia, asignada por el sistema operativo y dependen únicamente del sistema operativo, a menos que uno los mate manualmente o terminen un montón de consideraciones que habíamos visto la vez pasada, por las cuales un proceso podría terminar. Bueno, uno utiliza hilos, uno como programador utiliza hilos porque son muy convenientes para ciertos casos. Cuando uno quiere paralelismo, eh, pero no necesita crear procesos y que vivan por el sistema operativo y que también uno lo crea hilos cuando ocupa que todo ese paralelismo esté asociado a un único proceso, ya sea para monitorear ciertos recursos, por ejemplo, para monitorear la temperatura, uno podría utilizar un hilito que vaya y lea la temperatura constantemente y me la reporte, y yo desde el proceso principal tome cierta acción con eso. Uno no necesita crear procesos siempre y la mayoría de escenarios de paralelismo se resuelven utilizando hilos. Los hilos comparten el espacio de direcciones y son capaces de compartir información entre sí. Y de lo más interesante que pueden compartir es que pueden compartir las variables del código, digamos. Entonces, si el proceso padre es un programa en C, los procesos hijos son capaces de acceder a las variables globales, por ejemplo, de ese programa que está escrito en C. Pueden ver el código completo, como lo vería el proceso padre. También son más fáciles de crear y eliminar. Existe una biblioteca que se llama Pthread en C y C++, que es la biblioteca más utilizada para creación y eliminación, administración de hilos en general. Bueno, esto es lo que se comparte por proceso y esto es lo que se comparte por hilo. De aquí nuevamente lo que a nosotros más nos interesa es que es capaz de compartir las variables del código y esa es la mayor implicación que tiene para nosotros como programador. Entonces, nuevamente, yo puedo crear una variable global en mi programa en C, crear 10 hilos, esos 10 hilos van a ser capaces de ver esa variable en global que yo creé. Entonces, por eso los hace muy convenientes. Este es cómo se ven los APIs de esta biblioteca Pthread, al menos los APIs principales. Hay una funcioncita para crear un hilo, una para destruirlo, una para esperar a que ese hilo termine de hacer lo que sea que estuviera haciendo. Y es una biblioteca bastante fácil de usar. Ya cuando viendo un par de ejemplos se ve que es fácilmente utilizable. Bueno, existen dos maneras de implementar hilos utilizando un sistema operativo. Una es utilizarlo a nivel de espacio de usuario y otra es utilizar los hilos, crear los hilos a nivel de kernel. El sistema operativo como tal es un proceso que vive aquí a nivel de kernel. Todos los procesitos y los threads y cosas que uno crea se van a crear a nivel de espacio de usuario. Siempre, cualquier programa en cualquier lenguaje de programación que cree procesos o que cree hilos van a estar creados a nivel de espacio de usuario.
Es posible crearlos a nivel de espacio de kernel, pero hay que modificar el sistema operativo. Y modificar el sistema operativo es una tarea sumamente compleja. Entonces, por eso todo lo que nosotros hacemos, ya sea threads o ya sea procesos, van a vivir en espacio de usuario. Respecto al rendimiento, no hay mayor diferencia entre crear un hilo o un proceso a nivel de espacio de kernel o a nivel de espacio de usuario. A nivel de permisos, sí, a nivel de, si usted crea un proceso en espacio de kernel, pues bueno, ese proceso va a tener mucho más permiso de ejecutar cosas porque ya está en espacio de kernel. En cambio, los procesos a nivel de usuario tienen que pasar por todo el proceso de solicitud de permisos y cambiar y ir un toquecillo a espacio de kernel, hacer el trabajo y después devolver ese espacio de usuario. En cambio, si ya existía en espacio de kernel, simplemente hace lo que tiene que hacer, pues ya tiene sus permisos, digamos. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos que creamos para esta clase. Vamos a hacerle un clear a esto y un clear a esto. Bueno, creé este repositorio y dentro de ese repositorio creé esta carpeta que se llama procesos e hilos. Y aquí vamos a encontrar 5 ejemplos. Vamos a ir viendo cada uno de esos ejemplos. Vamos a ver en este momento los primeros 3 ejemplos. Vamos a volvernos a ver un poquillo más de teoría y vamos a ver los ejemplos 4 y 5. Les recomiendo que pausen el video y vayan a ver el código de los ejemplos antes de continuar con, con el video. Entonces, ven, este es el código del ejemplo 1. Por favor, deténganse un momento y entiendan bien qué es lo que hace cada uno de los ejemplos para que pues, la explicación tenga sentido. Pero este programita lo único que hace es imprimir el PID o el Process ID y después se queda esperando a que uno lo mate. Esto es un ejemplo muy sencillo. Y lo que queremos ver aquí es cómo es que se ven los PIDs a nivel de sistema operativo. Existe un comando que se llama ps-e, que lo que hace es listarme todos los procesos que están en ejecución en este momento. Estos son todos los procesos que yo tengo en ejecución en este momento. Vean que aquí está, vienen agrupados por PID, el tiempo, si no me equivoco, que llevan siendo ejecutados, ¿será? No. Bueno, no sé muy bien qué significa este time de acá. Y el comando se refiere al programa que los creó. Entonces aquí está el de nosotros. Es el PID 30.675. Aquí está 30.675. Y se llama example 1. Y porque mi programa se llamaba example 1. Si yo le hubiera puesto aquí hola a mi binario, aquí me hubiera salido como hola también. Entonces, existen 2 formas en las cuales yo puedo matar este proceso. Una es que desde esta terminal venga y le dé control C y mi proceso se murió. Entonces, si vuelvo a imprimir todos los procesos que están en ejecución, ya no vamos a ver example 1. Voy a correrlo otra vez. Uy, puse una carita de risa allá. Vean que se le asignó un PID diferente, 30.967. Quien se encarga de asignar los PIDs es el sistema operativo. Creo que no existe manera en la cual uno le puede decir, créeme este proceso en este PID específico, porque puede caerle encima a otro proceso que está en ejecución. Entonces es el sistema operativo quien administra los PIDs. Existe un comandito que se llama kill, que como su nombre lo dice, permite matar cosas. Lo que voy a matar es el proceso. Entonces vean que le di kill a mi proceso acá y aquí automáticamente se me murió sin yo haberle tenido que dar control C o control Z o lo que sea a esta terminal. Este es el ejemplo 1. Era un código que simplemente imprimía el PID en el cual él estaba corriendo y esperaba que yo lo matara. Ok, ahora vamos a ver el ejemplo número 2. Este es un programa que lo que hace es crear hilos, hilos no, procesos hijos. Entonces va a crear 5 procesos hijos utilizando la función que se llama fork. Recuerden que la función de fork lo que hacía era crear procesos basados en un proceso padre. Entonces va a crear 5 hijos y va a imprimir el PID del padre y el PID del hijo.
Bueno, ya yo lo tengo compilado, simplemente le doy aquí example 2 y le doy play. Entonces, vamos a ver qué dice. Parent Process ID es 31.342. Todos los procesos hijos van a estar asociados al mismo padre. Y después vienen el PID de los procesos hijos. Vean que este cambia. 31.343, 44, 45, 46 y 47. Existe un comandito que me permite imprimir eh, la jerarquía de padres e hijos de todos los procesos. Se llama el árbol de procesos que yo tengo. Entonces, vean qué interesante. El proceso principal se llama systemd y tiene el PID número 1. Y vean que solo existe, este es el proceso principal, el resto de procesos están asociados a este proceso principal. Después de ahí pasan un montón de cosas, todas estas cosas son de sistema operativo y llegamos a mi example 2, que fue el padre que yo creé. Y ese padre tiene asociados 5 hijos. Aquí está uno, 2, 3, 4, 5. Aquí no ocupo a la derecha que imprimiera el PID de estos hijos, pero bueno, ahí hubiera puesto paréntesis y el PID de cada uno de estos procesos hijos de acá. Entonces, ven qué interesante. Voy a matar al padre y ustedes van a ver que los hijos se van a correr a la izquierda y van a quedar asociados a este otro proceso. Entonces, al yo eliminar este, como que me lo brinco y los hijos van a quedar asociados a este que dice bash. Entonces, voy a hacerle un kill a este. Se me murió aquí de este lado la terminal. Y ahora vemos que eh, se asociaron a el padre anterior, quedaron al mismo nivel del que hubiera tenido mi padre. Si yo quiero matar a los hijos, tengo que venir y matarlos manualmente. Si no los mato, ahí quedan eternamente, por cierto. Mm, vean que ya no están los hijos aquí. Entonces, bueno, esa fue la manera en la cual los podemos matar. Nuevamente, si no hubiéramos matado a los procesos hijos, hubieran quedado ahí dando vueltas eternamente hasta que yo reinicie mi sistema o hasta que alguien o algo los mate a ellos manualmente. Entonces, lo interesante de este ejemplo es que un proceso puede crear otros procesos hijos utilizando la llamada del sistema que se llama fork. Ahora vamos a ver el ejemplo 3. Este lo que hace es muy parecido al ejemplo anterior, pero en lugar de crear procesos hijos, crea hilos hijos asociados a un process ID. Entonces va a crear 5 threads y esos 5 threads van a estar asociados a un proceso en específico. En este caso, si yo mato el proceso, voy a matar también a todos los threads. Entonces, el proceso está corriendo en el ID 32.187 y ahí creé 5 threads y se quedó esperando a que yo haga algo. Entonces, vamos a imprimir aquí el PS3. Vamos a ver que aquí está mi ejemplo 3 y este ejemplo 3 tiene asociados 1, 2, 3, 4, 5 threads hijos. Y vean la diferencia de cómo se imprime cuando son threads o cuando son procesos. Cuando son procesos, simplemente se imprime así. En cambio, cuando son hilos, va a venir aquí una llavecita. Vean que vacilón. Vean esta llavecita. Esto lo que significa es que esto es un hilo. Hacémonos a la otra vista, PS-C. Aquí vamos a ver simplemente que hay un proceso corriendo y aquí ya no tenemos información de qué threads creó ese proceso. Le voy a hacer un kill a este example 3. Aquí se me murió. Si vuelvo a imprimir esto, ya no debería de aparecer example 3. Y si imprimo el árbol, ya aquí en ningún lado deberían de venir los hilos que estaban asociados a ese proceso. Entonces, en resumen, del ejemplo 2 y el ejemplo 3, el ejemplo 2 era un proceso que creaba procesos. El ejemplo 3 es un proceso que creaba hilos.
En el caso de un proceso que creaba procesos, si yo mataba el proceso padre, los procesos hijos no se morían. En cambio, en el caso de hilos, si yo mato el proceso en el cual están asociados esos hilos, se me mueren todos los hilos de una vez. Y bueno, de aquí vamos a ir a ver un toquecito esto que se llama condición de carrera. Esto es un problema que surge de la utilización de hilos en paralelo en general. Bueno, qué raro eso morado ahí. Ujú. Entonces, supongamos lo siguiente. Supongamos que yo tengo aquí un recurso compartido, que es este cuadrito. Este es un recurso compartido, lo que sea que eso signifique. Eso puede ser una variable, puede ser un archivo de texto, puede ser ahí un montón de cosas. Cualquier cosa que diferentes hilos quieran acceder o diferentes entidades, sea quien sea. Y ahora supongamos que yo tengo aquí una serie de entidades que quieren hacer uso de ese recurso. Entonces, estos rombos corresponden a diferentes hilos, llamémoslo en este caso, que quieren acceder a ese recurso. Entonces, este sería hilo 1, hilo 2 y bueno, así sucesivamente. Entonces, lo que pasa es que si uno no tiene ningún mecanismo de protección, todos estos hilos van a acceder, modificar este recurso a lo loco, digamos. Entonces, entre los diferentes hilos se pueden majar la manguera, digamos, y pueden hacer cosas locas, como que este está escribiendo también, y al final no se sabe con qué valor quedó actualizado el recurso. Supongamos que este está escribiendo un 6 y este está escribiendo un 9. ¿Podría yo asegurar cuál va a ser el resultado final de cómo quedó ese recurso? ¿Quedó con un 6 o con un 9? No se sabe. Depende de cuál de los dos llegó de primero y cuál llegó de último. Si lo uno llegó de primero, escribió un 6 y lo 5 llegó y le escribió encima un 9. Entonces el resultado final va a ser 9. Pero puede ser que en otra ejecución hilo 5 llegó de primero y después llegó hilo 1 y escribió un 6, por lo tanto el resultado final es un 6. Esto es a lo que se le llama condición de carrera, que uno no tiene ni idea de cuál de todos estos hilos es el que va a llegar de primero y cuál va a llegar de último y en qué orden van a llegar. Por lo tanto, o sea, no hay certeza de con qué valor va a quedar el recurso compartido. Esto es condición de carrera. Y bueno, existen varias formas para solucionarlas. Algunas se utilizan en la vida real, otras no. Bueno, a ese recurso compartido que podría tener problemas se le conoce con el nombre de región crítica, que es la parte del programa en la cual se accede al recurso compartido. Entonces, cuando ustedes vean un recurso que está siendo accedido por diferentes entidades, entonces a ese recurso se le llama región crítica. Bueno, esta es una de las soluciones. Ustedes pueden leer esta otra ahí en su casa y esta y esta. La que se utiliza es únicamente la 2 y la última que dice semáforos. Las variables de candado son, digamos que una variable global que me permite eh, decir quién está utilizando el recurso o si el recurso está siendo utilizado o no. Entonces, si yo tengo dos procesos que están accediendo a un único recurso, el proceso uno viene, utiliza el recurso y pone el candado en un valor específico. Puede poner el candado en 1, significa que significa que el recurso está siendo utilizado. Cuando lo desocupa, pone el candado en 0 y así el recurso quedaría libre. Y la otra forma que sí se utiliza en la vida real es esta que se llama semáforos. Y la diferencia entre un candado y un semáforo es que el semáforo permite que varias entidades accedan al recurso a la misma vez, porque así tiene sentido. Entonces, supongamos que existe
un recurso que tiene sentido que tres procesos lo accedan de forma simultánea. Entonces el semáforo permite que tres personas ingresen a la región crítica en paralelo y él es quien mantiene el control de cuánta gente está en la región crítica y él mantiene el control de cuando alguien sale de la región crítica, verifica que le haya hecho el cambio al semáforo para que alguien más lo pueda utilizar. Bueno, esta operación que se llama operación down es cuando alguien entra a la región crítica y lo que hace es disminuir el valor del semáforo. El valor del semáforo permite decir cuánta gente puede acceder a la región crítica. Y la operación up lo que hace es incrementar el valor del semáforo. Significa que alguien más podría utilizar ese recurso. Un toquecito. Bueno, entonces, en resumen, la operación de down comprueba si yo puedo entrar al recurso compartido, si todavía hay espacio para que yo entre. Si sí, entonces disminuyo la cantidad de personas que puedo admitir al recurso compartido. Y la operación de down es lo contrario, es cuando salgo del recurso compartido, incremento el semáforo y eso significa que alguien más puede ingresar al recurso compartido. Estos son los semáforos. Entonces, la diferencia entre semáforos y candados es que el candado permite que únicamente una entidad acceda al recurso compartido, solo una. En cambio, el semáforo permite que n accedan al recurso y depende de que tenga sentido hacerlo así. Porque, por ejemplo, si es para escribir en un archivo, debería de ser únicamente un proceso a la vez quien debería de escribir en el archivo. Normalmente las cosas que tengan que ver con escritura de valores en recursos, solo se debería de permitir acceder uno a la vez. Cosas que tengan que ver con lectura, más bien, muchas entidades podrían estar leyendo un recurso si es únicamente leer, pero si es escribir, la cosa cambia porque podríamos crear comportamientos inesperados. Entonces, bueno, los últimos dos ejemplos ilustran este problema bueno, vamos a ver. Ilustran este problema de la región crítica y de la condición de carrera. Entonces, vamos a ver. Bueno, el codiguito del ejemplo 4 y el ejemplo 5 sí es un poco más complejo. El ejemplo 4 de lo que se trata es que existen 5 threads y cada thread va a hacer 100.000 incrementos. Y existe una variable en la cual vamos a hacer los incrementos. Entonces, 5 threads van a acceder a la misma variable y van a incrementarla en uno. Entonces, vean que aquí en esta línea simplemente hacemos shared variable más y eso me va a incrementar la variable en uno. 5 threads lo van a hacer en paralelo y cada thread va a hacer 100.000 iteraciones de este proceso. Lo que va a pasar es que entre los 5 threads, uno le va a caer encima al valor del otro y ninguno de los threads tiene forma de asegurarse de que el valor que escribió realmente se hubiera ido a escribir y que el valor que leyó realmente fuera el más actualizado. Entonces, al final vamos a ver que esta variable shared variable más debería de ser 5 por 100.000, o sea, 500.000. Va a estar en un valor menos a 500.000. Y así de simple. Ese es un ejemplo, digamos, que tenemos para dar evidencia de que el race condition es algo que existe y es algo que sucede mucho cuando hay múltiples threads y no existe ningún mecanismo de protección. En resumen, si ustedes tienen diferentes threads accediendo a un único recurso, necesitan sí o sí utilizar alguna especie de mecanismo de protección, ya sean candados, semáforos o alguna de las otras opciones que existen. Entonces, vamos a correr este código y vamos a ver que al final shared variable no es 500.000, sino un número menor. Y lo vacilón es que no solo es un número menor, sino es que es mucho menor a 500.000. Vean que aquí al final simplemente se imprime shared variable después de que todos los threads terminan de hacer su trabajo. Por cierto, esta función de join lo que hace es esperar a que todos los threads terminen. Bueno, a que el thread en cuestión termine.
Si el thread no ha terminado, esta función de join pues se queda esperando a que el thread termine. El asunto es que ejecutar esta función thread function, que es la función que se llama cuando se hace el thread, toma de diferente tiempo para cada uno de los n threads que existen en el sistema por múltiples razones, por cómo el sistema operativo asigna el uso del CPU. Entonces vean que vacilón. Corro example 4 y dice que el valor final son 278.000. Lo que es muy interesante es que esto no es determinístico. O sea, yo lo puedo correr un montón de veces y siempre me va a dar valores distintos. Aquí en el que nos fue mejor fue 429.000. Sí, aquí hay otros de 200.000, 150.000, 230.000. Entonces ven qué interesante. Correr el mismo código en la misma computadora, en el mismo sistema y toda la cosa tiene comportamientos diferentes. Lo que está pasando aquí en el fondo es que el CPU está ejecutando otro montón de procesos que tiene, todos estos procesos que tiene aquí, se está turnando el CPU entre todos estos procesos, entre los diferentes cores que él tenga, y es casi imposible reproducir el mismo escenario en el cual corrió cada una de las iteraciones. Sí se puede, pero es sumamente complejo. Para eso habría que tener un CPU ejecutando únicamente un código. O sea, entonces quitemos ya el sistema operativo, creemos un código bare metal y pongámoslo a ejecutar directamente en el CPU, pero sí, directo, sin ninguna otra capa de software, sin ningún otro proceso, sin nada más. Esa es una forma de reproducir el problema y que sea determinístico cada una de las iteraciones. Igual vamos a tener el problema del race condition, pero todos los numerillos me van a dar igual. Nuevamente es algo súper complejo de hacer. Habría que mantener el estado del sistema en un valor conocido a la hora de ejecutar el código siempre. Y pues uno no tiene control de cómo se están comportando los otros procesos, no tiene control de cómo está la memoria caché en ese momento, qué información hay en la memoria principal en este momento. Entonces, por eso es que es tan complejo. Pero bueno, entonces esto es evidencia de que el race condition existe y es un problema real. Ahora, finalmente, el ejemplo 5 es añadirle al ejemplo 4 mutex o candados. Entonces voy a utilizar la biblioteca pthread que ya tiene soporte para candados y entonces existe un par de funciones para crear el candadillo, bueno, para hacerle lock al candado y para hacerle unlock al candadillo. Entonces le hago lock al candado, hago el trabajo que iba a hacer y después le hago unlock. Entonces lo que va a pasar es que cuando el candado está abajo en uno de los threads, los otros cuatro tienen que esperar a que el candado esté libre para ellos poder ir a hacer el trabajo que quieren hacer. Entonces va a haber un asunto de secuencialidad aquí en el cual cada uno de los threads tiene que esperar a que el recurso se desocupe y competir por utilizar ese recurso. Al final, el tiempo de ejecución global del ejemplo 5, o sea, de todo este código, va a ser mayor al del ejemplo 4, porque aquí los threads tienen que esperar. En cambio, en el otro lado no esperaban, simplemente le caían encima ahí con lo que fuera y ya. El código duraba menos en ejecutarse, pero su resultado no era el que debería ser. Entonces, si venimos y ejecutamos este ejemplo 5, vamos a ver que el resultado es 500.000 y esto sí es determinístico porque los locks permiten que el recurso compartido esté protegido. Bueno, entonces, estos 5 ejemplos van a estar en un repositorio que les voy a dejar en la descripción del video. Por favor, entiendan y analicen el código de cada uno de los ejemplos para que la explicación y la materia tenga sentido. Y eso es todo de mi parte. Muchas gracias.